días. Muchas gracias por estar hoy en este evento de lanzamiento de la nueva licenciatura de Política, Filosofía y Economía. Al rector Juan Manuel, muchas gracias. Enrique, todos presentes. Alejandro Cid, que es el decano de la carrera de Economía. Y Pancho, de Filosofía. Y conversando recién, yo tenía pensado hablar alguna cosita así como de arranque nomás para abrir el juego. Pero Alejandro me cambió los papeles ahí en el arranque porque estábamos conversando y le contaba un poco, ayer dando clase con los estudiantes de periodismo, había surgido un poco la discusión sobre este tipo de carreras transversales que abarcan distintas ramas del conocimiento, y me preguntaban un poco por qué creía que me parecía que eran interesantes o por qué me parecía que eran útiles. Y el debate que surgía era, lo que yo les planteaba me parecía que la pandemia había dejado muy en claro la necesidad que tenemos de que las personas que toman decisiones y que analizan la realidad tengan conocimientos que vayan más allá de su área de especialidad, ¿no? Me parece que quedó muy claro cómo de repente una persona que es un grado 4 en matemática puede creer que él puede modelar el comportamiento humano de una manera muy precisa y sugerir determinadas políticas públicas muy precisas en función de su conocimiento, pero que la realidad termina siendo mucho más compleja y que necesita otros insumos para poder tomar decisiones efectivas o que hagan más coherentes con el desarrollo social. Entonces me parecía una idea excelente la de esta licenciatura en Política, Filosofía y Economía. Y bueno, Alejandro, contá un poquito tú cómo fue que surgió la idea y cuál es el proyecto que hay atrás. Justo ayer estaba hablando antes de ayer con un egresado de la UM, que cuando le contábamos esta nueva licenciatura me decía, si hubiera existido esto antes, yo lo hubiera hecho. Es decir, el track que hice lo hubiera hecho a través de esta licenciatura. Él tuvo que estudiar en la UM, pero tuvo que estudiar por otro track, estudió por Economía y después hizo otras especializaciones. Y este chico, este alumno, este egresado nuestro, hoy tiene una maestría en la Universidad de Chicago en Políticas Públicas y Desarrollo, y está trabajando en Brookings, en este instituto, intentando influir en el diseño de políticas públicas en temas de educación. Y entonces estaba encantado de decir, me hubiera encantado llegar a donde estoy a través de esta licenciatura. Un poco la inspiración de esta licenciatura fue ver primero esa demanda que encontrábamos de muchos alumnos, mucha gente que se postula a la UM, que tiene este espíritu de intentar participar de los grandes debates a distintos niveles, ¿no? Nacionales, subnacionales, de la sociedad en el mundo. Y un poco inspirados en los que están haciendo en London School of Economics, lo que hacen también en Oxford, lo que hacen en King College, que tienen esta licenciatura, que es única en Uruguay, pero que ya está aprobada en otros países, como estos, ¿no? Que son de punta. La London School of Economics es la número 1 en Europa en esta área. Y entonces la idea fue como inspirarnos en la estructura, en lo que buscan, en el objetivo, en el tipo de alumno y de egresado que quieren tener, y hacer algo parecido, intentar hacer algo parecido en Uruguay. La primera idea que buscábamos ahí, trabajando con Francisco y con todo un equipo de gente que trabajó en esto, con la vicedecana de la Facultad de Economía, y todo un equipo que está ahí atrás. La verdad que nosotros damos la cara un poco, pero ellos son los que trabajaron más a fondo, ¿no? Uno de los fundamentos gruesos que queremos de esta carrera es que no es un barniz esto. No es un barniz, no es un poquito de política, un poquito de filosofía, un poquito de economía. Lo que queremos, y la formamos así a la carrera, es que tenga realmente unas bases sólidas, como toda carrera universitaria, donde encima de eso se pueda construir muchas cosas. Esa es como la primera idea gruesa. Parte de donde nos asentamos es que ya tenemos una facultad de economía que tiene un departamento de economía con doctores que estudiaron en Estados Unidos, en Europa, que están todo el día investigando, que están todo el día produciendo, influyendo en las políticas públicas en Uruguay y en otros países también. Y lo mismo en la licenciatura, en la Facultad de Humanidades y Educación, ¿no? Gente que son doctores en sus áreas y que saben realmente de filosofía, saben realmente de política. Después otro fundamento grande que le buscamos cuando armamos la carrera es, siempre dijimos, bueno, esto tiene que tener un perfil internacional,
Aparte que, además de que los doctores que tenemos todos se formaron afuera, y eso es bueno en el sentido que vienen con distintas cabezas para aportar, también queríamos acercar a gente de ámbitos académicos también que no tenemos acá, y también de gente que está participando en las decisiones políticas a distintos niveles en distintas partes del mundo. A nivel ya sean doctores, investigadores, como gente con este perfil, que está hoy trabajando en Estados Unidos, como este muchacho trabajando en Estados Unidos, egresando nuestro, intentando, no sé, aportar para el debate en el diseño de educación desde un think tank. O también como Lucila, que ahora está conectada desde París, lo mismo, ¿no? Trabajando en un instituto de energía internacional, ¿no? Después otro fundamento grande que queremos dar, que le dimos, ¿no?, a esta carrera, es hacer posible que los muchachos, que los alumnos, puedan hacer dos carreras al mismo tiempo. Esto también es como darle todavía más espalda. Esto es una cosa que está pasando en la universidad y donde los muchachos tienen como muchas inquietudes de muchas áreas distintas. Y entonces lo que está pasando es que estamos cruzando carreras y hay gente, te diría que la mayoría de la gente que ingresa a la universidad quiere tomar una segunda especialización o una segunda carrera. Entonces la diseñamos ya desde el principio para que la gente que pueda tomar esta carrera pueda hacer, por ejemplo, al mismo tiempo las licenciaturas de Londres. En la UM, como saben, se puede cursar, uno puede cursar, por ejemplo, economía y al mismo tiempo puede cursar una licenciatura en Finance and Economics, Banking and Finance o Economics and Management en Inglaterra, y uno termina la UM con un título de la UM y con un título de London School of Economics o de University of London, ¿no? Entonces, eso también parte de los fundamentos sólidos que le queremos dar. Y también, obviamente, pueden cruzar la carrera esta con carreras más tradicionales que ya existen en la UM, ¿no? Entonces, imagínate, puede haber alguien perfectamente que haga la licenciatura en Economía y al mismo tiempo esta licenciatura, y en 5 años se lleva esas dos carreras, o que pueda tomar, como hay muchos casos, ¿no?, de chicos que toman la licenciatura en Humanidades con libre configuración, que se arman a su perfil, y a eso le meten arriba la licenciatura esta nueva, ¿no? Eso es también como los fundamentos grandes que queremos ponerle. Y después otro perfil que le quisimos dar fue el tema internacional obligatorio. Es decir, después también, Martín, cuando termine esto, yo un poco te lo adelantaba y afuera, estaría buenísimo que nos cuentes un poco esa experiencia que tuviste de ese año casi que pasaste en Estados Unidos, tratando con tanta gente distinta, conviviendo en una universidad, en un campus. Y eso es un poco también lo que nosotros estamos buscando. Un poco, no, estamos buscando bastante eso, mucho, que tengan cabeza internacional, y para eso, si uno quiere cursar esta carrera, tiene que hacer durante la carrera, tiene que tener experiencias internacionales relevantes. ¿Y esto qué es? Y bueno, es, por ejemplo, irte un semestre de intercambio a alguna de los 150, 160 convenios que tiene la UM con universidades extranjeras. Bueno, muy bien, tú te tenés que ir un semestre para el exterior. Ayer me contaba un chico que se había ganado una beca, que acababa de venir y estuvo 6 meses estudiando en Londres, ¿no? Claro, y vino con una cabeza totalmente distinta, ¿no? Y esa experiencia internacional relevante, o bien puede ser estar un semestre afuera estudiando, o bien puede ser hacer una pasantía laboral en el exterior, ¿no? Porque esta carrera también no es solamente para trabajar en ámbito como público, ¿no? También hay muchas multinacionales que necesitan gente con esa cabeza más grande para poder trabajar en cualquier cultura, ¿no? Para aportar en cualquier lado. Me contaba un alumno de la UM que en su último año de carrera hizo una pasantía internacional laboral y estuvo trabajando en una multinacional danesa en Barcelona, una empresa enorme en temas de logística, y la formación que tenía que tener ahí para tratar a gente muy distinta, ¿no? Y otras experiencias internacionales que puedan tener, por ejemplo, participar de workshops en otros países o de summer courses. En definitiva, es infinito las posibilidades que hay, pero es sí o sí el alumno que haga esta carrera tiene que tener ese perfil internacional durante la carrera y cuando sale. Y lo último, y ya lo dejo a Pancho también, que
lo que quisimos también es que esta carrera sea tan fuerte, que tenga tan duros los fundamentos, tan profundos, que sobre esta carrera se pueda construir cualquier cosa. ¿En qué sentido? Que puedan seguir estudiando. Es decir, que perfectamente tú tengas los fundamentos, vas a tener mucha economía, mucha filosofía, mucha política, vas a estar dispuesto a estudiar mucho y tener algo tan profundo, tan sólido, que encima de eso puedas hacer como hizo Lucila, ¿no? Que ahora va a hablar y tiene un máster en Public Policy y Desarrollo en una super universidad como es Harvard, en un super instituto que es la Kennedy School of Government. Y nada, entonces queremos también darle esos fundamentos para que nuestros alumnos puedan hacer estos tipos de maestrías y doctorados en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, y nada, no sé, le dejamos a... Si me olvidé de algo, Pancho, pues agregar. Creo que no, no, mentira. No, por ahí, Pancho, no sé si... Ahí te interrumpo, ¿no? Pero la verdad que... No, una cosa simplemente para que se anime a hablarlo, porque de verdad, Pancho es doctor en filosofía y tiene un montón de investigaciones y de publicaciones, pero creo que en estos minutitos que tenemos acá, la verdad que estaría bárbaro si contás un poco la experiencia que tuviste en Notre Dame, en Oxford, como visiting professor, visiting lecturer, y con quienes tuviste que interactuar ahí, y, en fin, me parece que estaría buenísimo si nos contás un poco. Creo que la pregunta está Ya planteada, está Francisco, no bueno, hay mucha alternativa. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, Ale. A ver, la idea un poco, para apuntalar un poco lo que vos comentabas al principio, y es darnos cuenta que a veces malinterpretamos o sea, porque una de las finalidades de la licenciatura también es esa transversalidad entre tres disciplinas que, si bien a veces parecen como entreveradas en decisiones de gobierno y demás, tienen metodologías propias, ¿no? Y que al momento de cruzarse o interpretarse pueden generar varios equívocos o formas o justamente no interpretaciones correctas, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros en el diseño de la licenciatura pensamos que era muy importante era no meramente yuxtaponer ideas, o sea, decir, bueno, tenés las materias de economía, tenés las materias de filosofía, las de política, sino darnos cuenta que es necesario ese entrenamiento cruzado, ¿no? O sea, es decir, la interdisciplinariedad no es algo que se logra de un día para el otro, no es meramente comparar ideas y ver cómo se conectan, sino que es entender las metodologías propias de cada uno, entender cuando no entiendo al otro, que es todo un desarrollo de... Acá me sale el profesor de filosofía adentro, pero voy a decir, hay una virtud intelectual que es muy importante, que es la humildad, ¿no? El saber escuchar al otro, el saber que el otro tiene algo atrás que decir y tiene una razón por la cual dice eso. Entonces el diálogo interdisciplinario es respetar la disciplina del otro como una disciplina sólida, ¿no? Porque a veces siempre nos pasa entre los ranchos académicos, ¿no? Que lo que dice el de economía, bueno, es que no entiende a los filósofos, y los economistas es que los filósofos no entienden la teoría económica y no tienen matemáticas para decir... Digo, estoy usando un poco, pero en el fondo esos mitos que nos construimos por no conocer la disciplina del otro, por no conocer el esfuerzo que hace el otro para desarrollar y demás. Entonces, ese entrenamiento, nosotros a partir del segundo año vamos a tener unos seminarios permanentes donde, como decía Alejandro, van a venir expertos, van a decir teóricos de distintas áreas, para analizar casos concretos, para analizar por qué determinada política funciona, por qué determinada política no funcionó, cuáles son las bases, cuáles son las interpretaciones de distintos lados, para que ellos empiecen a poder ver, a tener una interdisciplinaridad real, ¿no? En diálogo, y aprendan a escuchar a la metodología distinta. La ventaja que van a tener ellos respecto a la desventaja que, por ejemplo, y ahí voy a contar mi anécdota, de la que tenemos cuando nos formamos en un solo área, es que no terminamos de entender qué es lo que el otro está diciendo cuando dice algo, ¿no? Entonces, ese entrenamiento me parece que es esencial. Lo que comentaba Alejandro es, yo hace 11 años trabajo en ciencia y religión y me metí en diversas cuestiones de cómo la religión entiende, por ejemplo, la noción de creación y demás, y cómo la física y la astronomía contemporánea entiende el origen del universo, ¿no? Entonces, muchas veces en esos textos, que a veces se atacan, a veces se dialogan y demás, hay muchas malas comprensiones de los conceptos que se usan, ¿no? Entonces, yo tuve dos experiencias, pero la más significativa fue, estuve 2 años en unos cursos que se llaman cross training, bueno, es como
o sea, justamente interdisciplinares, donde yo tuve un tutor que era un doctor en física en Oxford, donde yo escribí un paper tutoriado por él, ¿no? Pero en realidad nos reuníamos una vez por semana a discutir lo que yo escribía y él después me pasaba lo que él escribía y demás. Entonces, claro, y después terminamos amigos, además él es irlandés y bueno, yo soy O'Reilly, o sea que obviamente todo terminaba en un pub, lo cual era problemático, pero discutiendo del paper, ¿no? Que eso es importante. Bueno, la confianza es parte, bueno, no importa, no voy a... Pero una cosa muy interesante fue que del diálogo los dos salimos aprendiendo, ¿no? Yo iba tipo, vengo de Uruguay, tipo, a hablar de esto a un profesor que es un doctor en física, un salado así, tipo, que se jubilaba a los 2 años de Oxford, y cuando terminamos me dijo, no, yo modifiqué esto también por lo que vos me dijiste. O sea, darte cuenta que en ese encuentro entre distintas disciplinas las dos se enriquecen, ¿no? Y el producto final de los dos es interesante y uno se da cuenta de las malas interpretaciones que uno tenía sobre el sentido del otro y uno mejora en esa disciplina para tratar de poder también dar un diseño de la realidad más adecuado, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces en estas cosas que vos planteabas al principio me parece que vienen al caso, que es uno se junta en un órgano de gobierno, ya sea público o privado, porque las empresas también tienen gente de distintas disciplinas, y los prejuicios de las diversas disciplinas. Entonces, tener a alguien que sea capaz de entender la mentalidad diversa, las metodologías diversas de cada disciplina, me parece que es esencial si vamos, como estamos convencidos que vamos, a un mundo que va a ser interdisciplinar en esencia, ¿no? O sea, vamos a tener que entender mucho más. O sea, antes nos creíamos que era importante tener especialistas en cada área. Hoy ya nos dimos cuenta que eso nos hace perder la visión global y nos hace caer en ismos, ¿no? O sea, en visiones sanitaristas o politicistas. Entonces, la decisión es política, no es sanitaria, la decisión es sanitaria, no es política. Entonces, bueno, no tienen por qué ser opuestas, tienen que ser, tenemos que buscar un bien que sea común a la sociedad. Y ese es un poco el espíritu, me parece, de por qué estamos convencidos de que esta licenciatura, por un lado, es innovadora para el mercado uruguayo y por otro lado va a ser para el bien común, ¿no? De Uruguay y, ¿por qué no, del mundo, ¿no? No vamos a sacarnos en chiquita. Vamos a tal cual. Me parece muy interesante lo que planteás del tema de la humildad, porque en mi escasa experiencia con filosofía, me acuerdo en facultad, cuando ya estás terminando y te toca filosofía del derecho y venís de leer códigos y todo, es como un shock porque es como otro idioma, ¿no? Pero te ayuda mucho, creo, a bajar esa soberbia de tu especialidad cuando crees que realmente manejás, que sos muy bueno en lo que estás haciendo y de repente te das cuenta que hay unas dimensiones completamente superiores que implica como un nuevo idioma en algún sentido, ¿no? Sí, por eso, ahí hay una parte que me parece que es súper importante, pero que creo que tendría que ser la esencia de todo intelectual. Yo estoy convencido que la universidad, por más que después sea pragmática en el desarrollo, tiene que formar intelectuales, o sea, gente que sea capaz de interpretar y leer la realidad, ¿no? Desde la contabilidad, desde la administración, bueno, desde la política, la filosofía y la economía, pero una de las bases es ese diálogo, estar aprendiendo permanentemente, ¿no? Sí, es fundamental. Bueno, creo que tenemos a larga distancia a Lucila Arbolella. ¿Estás por ahí, Lucila? Ahí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, Lucila es economista por la Universidad de Montevideo, es Master of Public Administration International Development de Harvard University, analista de inversiones, finanzas, perspectivas de inversión y suministro de energía en la Agencia Internacional de Energía en París. Y la última vez que nos vimos con Lucila fue en un lugar exótico, en la azotea del edificio Watergate, donde fuimos a comer una pizza hace como 3 años. Así que es un gusto verte de vuelta, Lucila. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Me acuerdo muy bien, sí. Sí, un lugar memorable. Y después estabas en Ghana, tengo entendido, la última vez. Bueno, lo que pasa es que por trabajo he viajado bastante a África, pero estuve en Washington y ahora estoy en París. Y África está ahí en el horizonte. Bueno, contanos un poco, Lucila, cómo ves tú este tipo de licenciaturas transversales y qué crees que podés aportar desde el lado de la economía y de tus conocimientos.
Dale. Bueno, primero, gracias. La verdad que me encanta estar participando en este evento, primero porque he tenido de vuelta relación con Alejandro, que hace mucho no veía, más allá de que por ahí siempre nos mandamos un mail o algo, nos retuiteamos cosas. Pero bueno, siempre me hubiese gustado haber prestado más atención en su clase de economía descriptiva, porque ahora hago algunas cosas de esas y digo, ¿por qué no presté más atención? Bien, En Lucila, fin. muy bien. Pero bueno, acá me parece una carrera fantástica. Tengo varios amigos ingleses en particular que han hecho esto y la verdad que siempre he tenido un poquito de envidia porque exposta a lo que yo al final terminé haciendo, me parece que esto de la interdisciplinariedad, sobre todo eso me parece lo que decía también Francisco, de que cada disciplina tiene metodologías propias y cuando uno al final termina en trabajos que requieren entender todo ese tipo de cosas, pero solo te entrenaron en uno, bueno, te hace algunos golpes, pero yo quería decir tres cositas. Una es mi experiencia en la web en general, porque me imagino que habrá muchos estudiantes que están escuchando. Después, dos, contar un poquito de lo que es mi trabajo hoy para que se entienda cómo es todo esto un poco puesto en práctico y cómo muchas de las cosas, de las competencias, herramientas, tools, como dicen los gringos, que me dio la licenciatura me sirven mucho, pero hay muchas otras disciplinas que creo que me hubiesen servido y si hubiese hecho algo como yo le voy a decir PPI porque así lo tengo en la cabeza, pero me disculpan porque me pasé la vida criticando a los que hablaban en Spanglish y me volví una de esas personas. Pero bueno, este tipo de carrera me parece que me hubiese ayudado en lugar de aprender un poco los golpes. Y tres, lo que es un poco de Harvard y creo que terminando un poco algo parecido con la humildad. Primero, tengo un gran recuerdo de los años de facultad, estudiaba mucho, también salía bastante. Me mudé a Montevideo, soy sanducera, así que para mí es una parte importante de mi definición y de mi carácter, pero yo me quería ir también y salir a Montevideo. Entonces, Montevideo era el primer paso ahí. Hice tremendos amigos en facultad, gente que primero que tengo un gran contacto, pero incluso hace poquito tenía una cuestión de finanzas y un amigo, Santiago Ramos, que mira, lo menciono y todo porque así queda claro que me ayudó, porque nada, trabajo en un banco, entonces yo quería como tener un poco esa perspectiva y lo llamé a él, hablamos 5 minutos de la vida y 5 minutos sobre el tema de costo de financiamiento, pero me sacó la duda. Y además también un poco esta idea de que había muchos profesores que habían estudiado afuera o profesores de afuera. Pude hacer un intercambio, yo me fui a Navarra en Pamplona. Entonces, sí, como que me mostró un poco el mundo, me dio mucho de lo técnico, pero además me parece que una cosa de la UEM era esa cercanía a los profesores. Realmente yo, digo, primero porque están ahí, ¿no? Hay muchos profesores in-house. Nada, yo les iba, les preguntaba, les tocaba la puerta y la mayoría de las veces siempre me decían que sí, o tenían que volver un ratito. Y me parece que eso es algo que también te permite un lugar como la UEM. Y bueno, digamos, lo disfruté y le saqué el gusto. Por ahí hay gente que no le interesa, pero me parece que es algo súper importante. Pero después, bueno, fui súper feliz en economía y me encantaba. Igual yo me gusta, si bien digo, tenía mucho de teoría, a mí me gusta, me parece que es importante también saber la teoría y entenderla, más allá que después yo tenía claro que medio que no iba a hacer eso. Me puse a laburar en temas de energía, con un poco de contacto con empresas públicas, y ahí fue que vi que me gustaba ese espacio entre lo público y lo privado, y ver estas empresas que ahora, bueno, todos estamos discutiendo un poco, pero que son tan importantes para el país, que funcionan de manera distinta, las decisiones que tomaban, ¿no? Más allá de si uno después le parece que tengan que ser o no públicas o privadas, pero más como, bueno, esto son empresas importantes y cómo malas decisiones en esos casos, a mí me parecía que eran mucho más importantes que en otras, que pues, bueno, las empresas privadas hacen un poco lo que quieren. Entonces ahí fue que descubrí este espacio ahí, pero entonces políticas públicas, no sabía, bueno, ahí me puse a preguntarle a todo el mundo en la UEM, y bueno, y terminé en esto de políticas públicas, me costó igual, y desarrollo. Después termino haciendo el MPAD, que es el acrónimo para mi maestría. Después me quedo en Washington, donde nos vimos, estuve en consultoría después en el Banco Mundial, trabajando en temas de energía, porque eso fue como lo que había empezado en Uruguay, y ahora estoy en la Agencia Internacional de Energía, que es la parte de energía de la OCDE. Y nosotros acá lo que hacemos, y esa es como mi segunda parte de mi trabajo, es en gran manera, combina mucho como lo técnico, ¿no? Muy enfocado a la energía, por supuesto, pero también como con lo político, con lo argumentativo, con lo comunicacional. Lo técnico es una condición necesaria, sin lugar a dudas, pero
pero no suficiente. Nosotros hacemos mucho análisis, muchas recomendaciones de política, estamos en el centro como el diálogo de todo lo que es energía y suministro seguro y sostenible de la energía, respondiendo a cosas como el impacto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la transición energética en los precios? Que eso es algo que se ha discutido mucho ahora con altos precios de gas y de energía en al menos bastantes partes del mundo. El tema carbón, el tema, bueno, se acabó el petróleo y gas, ¿no? Ese tipo de cosas que nosotros tenemos que responder, además porque la OCDE está formada por gobiernos, así que, digamos, nosotros tenemos también una misión y una obligación de hacer ciertos tipos de análisis, de responder a ciertas preguntas. Pero otros tienen un enorme componente técnico porque es todo modelaje del mundo entero, digamos, de lo que es la oferta y la demanda de la energía, modelos de mediano y largo plazo, temas de inversiones y finanzas, que es lo que hago más yo, pero también muchas de las cuestiones estas políticas, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con países donde el carbón, que es la fuente más contaminante, lo que es el tema del efecto invernadero, tiene un rol importantísimo porque es gran parte de su oferta energética, o porque son productores de carbón y eso tiene efectos en sus exportaciones, por ejemplo, o porque las empresas de carbón además en muchos casos son empresas públicas, entonces uno no puede solo llegar con una solución técnica, porque si no, digo, no tenés ni una reunión. Entonces, me parece que eso, que sí yo sentí que por ahí fue algo que fui aprendiendo a los golpes. Bueno, y uno en el trabajo siempre aprende un poco, pero sí es algo que, por ejemplo, en Harvard sentí que mis amigos venían como con un poco más de eso. Y después mucho tema más como en presentación, en la historia, en cómo se comunica, en qué está, no solo porque hablamos de temas técnicos que tienen que ser entendidos por todo el mundo, sino porque cuál es la lógica de por qué estamos haciendo esto, cuál es el mensaje que queremos transmitir. Mucho de eso que por ahí en otro momento, y pensando un poco lo de los ranchos que decía Francisco, cuando estaba en economía, era como, bueno, esos son no sé, temas menores, ¿no? Y al final eso puede hacer de que uno tenga una buena reunión o no, digamos, o que todo tu producto, si al final además estamos horas haciendo temas de modelajes y después no sabés cómo venderlo, digamos, si después no lo puedes explicar, al final no sirve para nada. Y después, un último punto, como dije, yo hice lo que decía que el host me muteó, pero no sé si era porque todavía, capaz que me dijo cortame, pero yo le puse en los minutos que me dijeron que podía hablar. Está perfecto. The host mute you. No sé. No quiero leer entre líneas. Bueno, hice esta maestría que es políticas públicas, digamos, pero muy enfocado a desarrollo internacional, porque después además uno cuando llega a las políticas públicas se da cuenta que hay una cantidad de cosas distintas. La mía era como con foco en el desarrollo internacional, que es precisamente, ¿no? Contestar a las grandes preguntas globales, no sé, migración, clima, educación, que después se pueden aplicar a temas locales o a temas más grandes, pero digamos ¿no? Grandes preguntas y cuestiones, sí, y había un marco muy claro de que cualquier política que uno piense tiene que tener tres patas, que uno es que sea técnicamente correcto, que administrativamente sea posible, digamos, que el gobierno que está planteando eso tenga las capacidades financieras, de recursos humanos, ¿no? para hacer, porque a veces es una cosa que se plantea algo que en papel parece bárbaro, pero después nadie lo puede efectivizar. Y después la tercera, que sea políticamente viable, ¿no? Donde ninguna de las tres puede faltar. Y siempre cuando ves algo que no funcionó, alguna de las tres no anduvo, o si no todas, a veces, en fin. Pero bueno, obvio me encontré como una cantidad de diversidad en países, en entornos de donde venía la gente, como el más privilegiado al menos, las materias, los temas de discusión. Y sí vi, por ejemplo, estamos todo el tiempo discutiendo ideas, cosas, entonces estás como ahí como extasiado así. Yo encontré que tenía una muy buena base técnica en todo lo que es, porque mi materia más tenía mi maestría, un core de micro, de macro, de estadística, de econometría, súper bueno. Ahí la verdad es que no me vi con ninguna debilidad, pero sí vi que era mucho peor, por supuesto está el inglés en el medio, pero en la capacidad de expresar ideas, de convencer, y sobre todo de estructurar pensamiento, una cosa que es como, bueno, y Martín estará pensando porque también lee mis columnas, que capaz que todavía
no sé, a veces la lee, no sé, no importa. Pero cómo es un trabajo, y sí sentí, es una generalización, que los latinos teníamos un poco eso, como una muy buena base técnica de economía, pero después de explicar ok, yo creo en esto, ¿por qué creo en esto? Cuando explico por qué creo en esto, el A más B no me suma C, ¿no? Y toda esa cosa que sí lo veía en otros compañeros más que traían esta idea un poco más de haber hecho cosas interdisciplinarias. Tenía amigas además que habían hecho un major en finanzas y un minor en piano, ¿viste? Una cosa que para mí era como loca, pero sí gente que había tenido más marcos, digamos, o por lo menos que, más allá de que cada uno había hecho alguna cosa en especial, pero que sí tenía este panorama un poco más amplio. Después, bueno, hice pasantías, también tenía que hacer, fui a Chile, fui a India, como que ahí pasé paisando Montevideo un poco más para afuera. También, ojo, igual quiero decir como que sí me di cuenta, y esto creo que más con el tiempo que estando en la maestría, que también mucho de lo que discutíamos era lo mismo. El tipo de temas, las opiniones sobre los temas. Bueno, acá hay todo un tema de lo que es la cancelación, ¿no? En estas universidades donde uno a veces sí dice si uno incluso se pregunta, che, ¿por qué, no sé, X, algo controversial? Ya parece que estás en contra, entonces también es un problema separado, pero se puede discutir en otro momento. Pero sí, estando en Washington, ponele, me encontré que todos hacíamos lo mismo, leíamos los mismos diarios, los mismos libros, nos quejábamos de lo mismo, entonces como que me encontré como que al final, si bien yo había salido para ser más libre, para pensar y estaba hablando de estos temas muy importantes, al final había estado, al vos después moverte a un mundo yo qué sé, cualquiera de los burócratas internacionales, no sé cuál es el mundo en que vivía o que vivo, pero al final, como también estaba en un mundo que al final era todo medio que la libertad de pensamiento era con límites, medio redundante, pero cierto. Entonces ahí me di cuenta que uno tiene que estar muy atento, ¿no? Siempre alerta con esto del pensamiento crítico, no solo para atraer a otras personas, sino porque, digamos, tú tienes que estar constantemente escuchando al otro, viendo qué hiciste antes, no todo lo que estuvo antes fue malo, o si salió mal, capaz que estaban tratando lo mismo que estabas haciendo vos antes en temas de política. La verdad que he visto una cantidad de casos donde vos decís, ¿cómo se pueden haber gastado tantos millones en poner un cultivo en este país cuando nadie come ese cultivo? No es esa cosa que uno dice, esta no debería haber sido la pregunta número uno. Como si comen banana acá, porque acá vamos a gastar 20 millones para plantar banana. Pero a veces uno en la intelectualidad, no sé, o incluso con todas las buenas intenciones, se olvida, ¿no? de que el contexto importa, de que hay una cantidad de cuestiones fuera de la economía o de la filosofía o de lo que es, ¿no? Y que por eso me parece que, y para cerrar y conectando con lo de PPI, me parece que para mí, yo hoy al final termino teniendo un perfil que puede ser muy parecido a una carrera como esta, pero fue un proceso como largo y costoso, donde pasé de este mundo dicotómico entre si sos economista, era como con un doctorado en economía o finanzas, que está bien, son dos paths, y de nuevo un poco, no son los únicos mundos, pero más o menos, o al menos el que yo creía en ese momento, a uno donde además había cosas como políticas públicas, donde además uno dentro de políticas públicas o desarrollo se puede mudar del privado a lo público, porque siempre está asociado como, entonces vos vas a quedar toda la vida en lo público. No es así, yo he trabajado en el público-privado, tengo muchos amigos que están en lugares distintos, se pueden mover. Políticas públicas no solo quiere decir política, ¿no? Con lo bueno y lo malo de la política. Así que, pero al final tuve suerte, pero me llevó horas, me llevó tiempo. Suerte, digo, porque al final terminé en un lugar donde creo que soy feliz y me gusta mucho y disfruto lo que hago. Pero me parece que para quienes tienen estos intereses más amplios, por ahí, o que les gusta la idea de responder estas grandes preguntas o temas, me parece que una carrera como política, filosofía y economía es fantástica, y sobre todo porque yo realmente creo que el mundo, y sobre todo si uno quiere hacer temas como de políticas públicas, requiere esa interdisciplinaridad, requiere de que uno, digamos, los problemas son demasiado complejos. Después hay muchos caminos, yo terminé en cuestiones súper sectoriales de energía porque mi primer laburo era en esto y me gustó y no sé qué, y después terminé aprendiendo, por ejemplo, que a veces lo que uno pone en un modelo económico, los electrones se mueven por la física y no por la que a uno le gustaría que se muevan, así que también discuto mucho con ingenieros que tienen su otro perfil muy particular. Pero al final lo importante es que uno tenga un marco de pensamiento con el que uno después puede poder resolver problemas, ¿no? Porque también hay que resolver. Se puede discutir mucho, pero al final hay que tomar una decisión.
Pero me parece que está bueno que ese marco sea uno que incluye ya desde su concepción varias dimensiones, que en realidad por ahí sería una combinación de marcos, pero que después a uno le permite tomar decisiones y bueno, después podrá poner en la balanza algo que sea más importante que lo otro, pero y sí también siempre, me parece que humildad, corazón, yo hablo mucho de que en el desarrollo hay que tener como un corazón, pero sobre todo para escuchar al otro, para nada, para entender que además es muy probable que te estés equivocando o que hay algo que no veas. Así que, nada, un poco espero que eso haya explicado algo de lo que quería decir. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, que me pregunte. Tremendo. Y Economista espero con vernos de corazón, nuevo en eso es algún otro lugar. titular. Bueno, a veces, por lo menos. Bueno, muchas gracias, Lucila. Y humildad, Eh, y humildad, y humildad. y humildad, humildad es la palabra que vamos a guardar acá como disparador de la materia, de la licenciatura. Bueno, muchísimas gracias. Y nos queda el último aporte, creo que debe estar conectado ahí, Matías Petersen. Matías es PhD en Economía Política del King's College de Londres, investigador de la Universidad de los Andes, Chile, y asesor internacional en Ciencia Política de la Licenciatura en Política, Filosofía y Economía de la UEM. Así que Matías, si estás por ahí, buenos días, muchas gracias por estar presente y Sí, buenos días. ¿Me contanos escuchan bien? a ver si podés derrotar a Lucila en velocidad y conceptos desafiantes. Genial. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me pone muy contento, muy alegre, ¿no es cierto?, que en Uruguay pueden tener una licenciatura como esta. Lo miro con cierta sana envidia. En Chile no tenemos algo así, y si lo hubiéramos tenido, yo lo hubiera tomado claramente al comienzo de mis estudios universitarios. Yo soy del sur de Chile, de la colonia alemana del sur de Chile, y mi abuelo era un microempresario alemán de Valdivia, ¿no? Una ciudad muy linda en el sur de Chile. Y cuando yo egresé del colegio, ¿no es cierto?, le dije a mi abuelo, mira, yo quiero estudiar filosofía. Y él me dijo, no, lo que tú vas a hacer es estudiar economía y te vienes luego a trabajar conmigo. Y entonces, yo ahora se lo agradezco, en su minuto no estaba muy contento, obviamente, pero lo que hice fue básicamente estudiar economía en el pregrado, ¿no es cierto?, en Chile, y luego hice una maestría en filosofía y luego me fui a doctorar en economía política a Inglaterra. Y claro, esa formación me la fui armando un poco a mi pinta, ¿no es cierto?, a mi modo de, como se me fueron dando las posibilidades en la vida. Y una vez que estuve en Inglaterra, pude ver que esto allá era muy normal, ¿no? Y esto lo conecto un poco con lo que se comentaba al principio, lo que decía Alejandro, lo que decía Francisco respecto de algunas de las inspiraciones que ellos han tomado eh, para armar, ¿no es cierto?, la estructura de la licenciatura con el caso inglés, ¿no? Yo tuve la posibilidad bueno, de estudiar allá y de dar clases allá, y la verdad es que la impresión con la que me quedé es justamente que simplemente como una especie de síntesis de todo lo que se ha dicho acá, ¿no? Es que es la misma exposición a distintos modos de comprender la realidad y la exposición a los debates entre esos modos de entender la realidad, lo que nos asegura, ¿no es cierto?, un tipo de análisis mucho más fino, mucho más contextual, si se quiere, respecto de los desafíos que enfrentamos como sociedad. En ese sentido, la experiencia yo di clases en la licenciatura, ¿no es cierto?, de Política, Economía y Filosofía del King's College de Londres, donde tuve la suerte de hacer mi doctorado. Y en ese curso que di, que se llamaba Economía y Filosofía Política, Political and Economic Philosophy, en ese curso lo que veíamos era justamente cómo transmitirle a los estudiantes en qué sentido es necesario tener una formación sólida en filosofía, en política y en economía para entender desafíos eh, muy cotidianos, ¿no?, de política pública, de discusiones de cambio institucional, o incluso discusiones ya de cambios más profundos. Nosotros en Chile hoy día estamos viviendo un cambio bastante profundo, estamos con una convención constitucional, hay un cambio importante en las reglas del juego político, y efectivamente hay un área dentro de la economía política que se llama economía política constitucional, ¿no es cierto? Hay un premio Nobel de economía involucrado ahí, James Buchanan, que justamente lo que hicieron fue esto, ¿no? Es la combinación de metodologías propias de la filosofía política, de la ciencia política y de la teoría económica, lo que les ayudó, ¿no es cierto?, a comprender
la complejidad de los fenómenos sociales y políticos y la necesidad de acudir a diversos enfoques, ¿no es cierto?, eh, para poder comprender esa misma realidad. Una segunda experiencia que me reafirma, ¿no es cierto?, en mi optimismo respecto de cómo le puede ir a esta licenciatura es lo que yo he vivido desde que volví de mi doctorado en Chile, ¿no es cierto? Me ha tocado dirigir un programa de magíster en estudios políticos en la Universidad de los Andes, acá en Santiago de Chile, donde justamente lo que intentamos hacer es algo análogo, ¿no? Pero es un programa de maestría ya, es otro el enfoque, ¿no es cierto? Y otro el fin que buscamos, pero la matriz es más o menos la misma, ¿no? Es una combinación armónica de ciencias sociales y filosofía política que nos permita comprender la realidad en sus diversas dimensiones. Y mi impresión, mi experiencia hasta ahora, ¿no es cierto?, es justamente que las personas que pasan por este programa agradecen mucho no solo la exposición a diversas disciplinas, economía, filosofía, sino, que es algo que decía Francisco en su intervención, ¿no?, la atención al modo en que esas disciplinas pueden conversar y las razones por las cuales muchas veces no pueden conversar, las razones por las cuales a veces es difícil que un filósofo entienda a un economista o viceversa, ¿no? Y entonces esas razones nos ayudan a entendernos más, nos ayudan a que el debate público, la deliberación política incluso, sea más fluida. No es la única condición para la sana deliberación política, obviamente, pero por Dios que ayuda, ¿no? Ahora bien, no solamente mi experiencia dando clases en Inglaterra o dirigiendo un programa acá en Chile que tiene relación, ¿no es cierto?, con el espíritu que anima es más o menos el mismo, ¿no es cierto?, que el que anima a esta nueva licenciatura. Mi impresión es que mi experiencia en investigación y en lo que veo de colegas, ¿no es cierto?, amigos que se dedican a lo mismo, ya sea acá en Latinoamérica o en Inglaterra, es que hay muchos temas contemporáneos que exigen una formación de esta naturaleza para comprender desafíos muy profundos. Quiero dar un par de ejemplos, ¿no? Solamente para que se entienda el punto. El primero no es un ejemplo, sino que una historia muy breve y no muy interesante desde el punto de vista, o sea, muy interesante desde el punto de vista histórico, quizás menos relevante hoy, pero tiene que ver con la historia propia de estas disciplinas, ¿no? Y no quiero latear, como decimos en Chile, sea aburrirlos con una clase de historia del pensamiento económico, pero sí es importante comprender que hay razones al interior de la misma historia de estas disciplinas que hace que, por lo menos hasta los años 30 del siglo XX, estas disciplinas se estudiaban de manera conjunta. Hubo un cambio importante, tanto en filosofía como en teoría económica, que produjo un cierto aislamiento de estas disciplinas, y hubo cambios importantes también al interior de la teoría económica y de la filosofía que produjeron convergencias, ¿no? Estoy pensando en los años 30 en el Círculo de Viena y el énfasis, ¿no es cierto?, en la verificación empírica y un montón de teorías que apuntaban en cierta dirección. Y estoy pensando también luego en el mundo anglosajón, como una especie de revival de la filosofía política de la mano de John Rawls en su teoría de la justicia y el diálogo que él establece con economistas importantes, premios Nobel, Amartya Sen, Kenneth Arrow, etc., ¿no? Ahora, eso es una cosa ya más técnica para interés más académico, si ustedes quieren. En términos súper concretos, yo creo que hay dos ejemplos que me gustaría resaltar que pueden ayudarnos a entender la relevancia de una formación de esta naturaleza. El primero tiene que ver con el papel del mercado en la vida social. Hoy, al menos no sé cuál será la situación así más de opinión pública, ¿cierto?, en Uruguay, pero en Chile tenemos un problema con el mercado en Chile, ¿ya? Tenemos un problema político con el mercado en Chile. Para algunas personas, ¿no es cierto?, el mercado se ha extendido de manera excesiva en Chile y ha erosionado los fundamentos propios de la vida política y social, mientras que para otros el mercado no ha tenido ese efecto, sino que el efecto que ha tenido es sacar a millones de chilenos de la pobreza y darles acceso, ¿no es cierto?, a niveles de vida que jamás habrían pensado sus padres o abuelos. Y ese debate es muy complejo porque desde un lado a veces se defiende el mercado, se defiende la institución social del mercado, atendiendo a sus características de eficiencia, de generación de riqueza, ¿no es cierto?, de disminución de la pobreza, todo lo cual es muy cierto y muy interesante. Pero es fundamental también comprender cuáles son los fundamentos políticos del mercado, qué aspectos le dan legitimidad al mercado como institución social, cuáles son los efectos sociales del mercado en términos de segregación, en términos de comodización de ciertas prácticas. Es importante que en esas discusiones no exista una especie de
argumento técnico que va en un carril completamente distinto, ¿no es cierto?, de la dimensión social y cultural que pueda llegar a tener el mercado. Y en ese sentido yo creo que había una discusión un poco de sordos, al menos estoy hablando desde el caso que conozco, no puedo hablar de otros casos que conozco menos, ¿no? Pero en el caso de Chile al menos hemos tenido una discusión de sordos entre quienes defienden el mercado en sus aspectos técnicos, digámoslo así, de eficiencia, ¿no es cierto?, de disminución de la pobreza, etcétera, versus quienes critican algunos rostros poco amigables del mercado, consecuencias poco deseables del mercado, sin atender justamente a ese énfasis técnico, ¿no? Entonces a mí me parece que la discusión política en el Chile de la segunda mitad de la transición chilena a la democracia, ¿no es cierto?, adoleció profundamente de esa capacidad de integrar diversas visiones sobre el orden social en la deliberación política. Nosotros tenemos un problema hoy día justamente porque nos cuesta entendernos, no solamente en términos de izquierda, derecha, centro, sino que nos cuesta entendernos entre economistas, filósofos, cientistas políticos, etc. Y me parece que la contribución, no solamente a la reflexión intelectual, sino que a la vida pública de una nación, que una carrera como esta puede hacer, es enorme, y creo no exagerar en eso. Y el segundo ejemplo que me parece también muy interesante, tiene que ver con una discusión muy antigua, ¿no es cierto?, pero que hoy día ha tomado revuelo por las dinámicas propias de la automatización de labores productivas en diversas partes del mundo, que tiene que ver justamente con el futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo en una sociedad en la que los avances en automatización son bastante vertiginosos. Yo pienso que en ese sentido la dimensión técnica, la dimensión, digámoslo así, económica, que no es solo técnica, ¿no?, pero la dimensión económica de esos procesos de transformación va a ir siempre, y lo vemos en una serie de publicaciones y de ¿cómo se llama?, libros de divulgación que tratan el tema, va a ir siempre acompañada de dos inquietudes fundamentales, ¿no? Por un lado, una inquietud propia de la filosofía moral, si ustedes quieren, de la ética, que tiene que ver con qué es lo que queremos nosotros para el trabajo humano, qué creemos respecto del trabajo humano, qué papel juega el trabajo humano en el florecimiento así de una persona y en el despliegue de todas sus potencialidades como ser humano. Eso por un lado. Y por otro, hay una discusión política muy fundamental, que es que, si es que es cierto lo que algunos vaticinan, ¿no es cierto?, que es que procesos de automatización pueden acelerar algunos procesos de incremento en desigualdades políticas y sociales más o menos radicalmente. Entonces, ¿qué desafío nos plantea eso a nivel de política pública, a nivel de cambio institucional, etcétera? O sea, a mí me parece que desafíos como ese, por ejemplo, la legitimidad política y social del mercado, por ejemplo, los procesos de automatización del cambio tecnológico contemporáneo, me parece que requieren, exigen, digámoslo así, el conocimiento de cómo operan los mercados, cómo opera la relación entre mercado y Estado, pero además el conocimiento o el saber comprender cuáles son los factores que explican, ¿no es cierto?, la legitimidad de las instituciones políticas, ¿no es cierto?, la estabilidad de determinadas tendencias culturales, y en ese sentido una licenciatura que combine armónicamente, ¿no es cierto?, y no meramente yuxtaponga, sino que combine armónicamente filosofía y ciencia social, me parece que apunta en la dirección correcta. Eso es lo que podría aportarles humildemente desde acá. Humildemente, ¿viste? No se me olvida mencionar el término clave de hoy día. Muy bien, ya estás adaptado al mantra de la licenciatura. Muchísimas gracias, Matías. La verdad que creo que estamos todos con ganas de inscribirnos en la licenciatura. Y no sé, ¿de alguna palabra de cierre que quieras tener? El cierre es que nos cuentes un poco ese año que estuviste en Estados Unidos y lo que viste ahí y esa cabeza abierta, que es lo que nosotros queremos meter en los chicos, ¿no? Convivir con gente tan distinta y nada, yo pienso que ha influido en ti bastante, también en el diario que dirigís. En fin, si nos puedes contar un poquito. Sí, mira, lo que te diría es que tiene en cierta medida de similitud con el espíritu de la licenciatura. Yo estaba en un programa que era muy particular, que tiene el Departamento de Estado, que te llevan, haces 2 semestres en la universidad y después tiene una parte práctica. Pero una de las cosas que me sorprendió en la parte académica era que vos podías registrarte, hacer créditos en distintas carreras, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hacía cosas en la Facultad de Derecho. A mí me interesaba el tema de libertad de expresión y la primera enmienda y todos esos temas que en Estados Unidos están muy en boga. Y podía hacer cursos en la Facultad de Derecho y a la vez hacer cursos en periodismo de investigación y a la vez en diseño, en la parte de periodismo de datos. Y tenía compañeros, por ejemplo, que estaban más para la parte de relaciones públicas y hacían cuestiones de relaciones públicas. Como que esa cabeza que
hablaba con Sanguinetti hace poco justamente, de cómo leyendo a Rodó uno ve esa crítica al utilitarismo americano, ¿no? Que es muy de principio del siglo, pero para los americanos parecen haber encontrado bastante la vuelta de que del pecado de eso, porque vos vas a las universidades y notás justamente esa transversalidad, ¿no? Esa posibilidad de que vos armás tu currícula muy en base a tus intereses y en base a cuál es tu proyecto profesional o de vida futuro, ¿no? Y acá todavía lo veía muy en pañales. Por eso me parece que es un aporte muy interesante lo que estás planteando de unir distintas ramas del saber y darle a los estudiantes esa capacidad de adelantar etapas, ¿no? Porque lo contaba Lucila, finalmente si llegás a ciertos niveles de desarrollo profesional, eventualmente terminás formándote o teóricamente o a los golpes en estas distintas áreas. Pero si vos podés salir ya con una formación de arranque y sobre todo con una manera de enfrentar los problemas y el saber ya más transversal y diversa, me parece que arrancás ganando el partido ya varios goles a 0. Así que muchísimas gracias por la idea. No, de verdad, no sé, Pancho, si querés agregar algo, pero agradecerte mucho a ti, Martín, que sabemos que estás con muchas cosas y que te hiciste un tiempito para venir acá. Y nada, sabemos también que no te vas a escapar, que contamos contigo como también sos profesor de la Facultad de Comunicaciones de la UM, pero te vamos a robar por lo menos algún rato para que vengas a participar de esos seminarios omnicomprensivos que queremos armar. Con lo cual, nada, gracias por venir y contamos contigo. Cómo no, muchas gracias. ¿Pancho? No, nada, yo estoy contento, es un proyecto que con Alejandro hace mucho que teníamos en mente y la verdad que poder llevarlo a cabo y como decís tú, de tratar de revolucionar esa visión más monolítica de carrera y buscar abrir esa libertad me parece que es importante. Así que también muchas gracias por estar y bueno, nos seguimos viendo. Seguramente. ¿Puedo interrumpir? Porque me parece que quedan unos minutos para esto. Pero quizás podían explicar un poco más esos seminarios tan peculiares que diseñaron para... Tú explicaste bien lo de la interdisciplinariedad, pero quizás si lo plasman un poco más en cómo Sí. van a ser... Baja, Francisco, explicalo. Sí, el espíritu, voy ahora a citar al rector una anécdota que me contó el rector, que perdón, es una anécdota de una anécdota, porque es feo contar. Se puede contar, ¿no? Pero se puede contar, sí. Pero una vez parece que le preguntaron por esto de la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo uno enseña interdisciplinariedad? Y un error clásico es creer que se puede enseñar metodológicamente. Y la interdisciplinariedad no se puede enseñar metodológicamente, sino que es un hábito que se adquiere por la práctica y tiene sus desafíos. Entonces había una anécdota que era que le habían preguntado al rector de Oxford cómo había logrado ese césped tan verde que vemos en las fotos y parece que la respuesta del rector fue hay que regarlo y cortarlo durante 800 años y una vez que sucede eso se logra, ¿no? Entonces, la idea de esos seminarios es exactamente eso. O sea, regar y podar la discusión interdisciplinar durante 3 años, o sea, durante 6 semestres, en los que los alumnos se expongan a ese debate de distintas disciplinas con cabezas como la de Matías o de otros profesores que han tenido esa transversalidad en su formación para que los alumnos entiendan qué quiere decir, adquieran ese hábito de diálogo interdisciplinar sin tratar de imponer o de tener razón, ¿no? Eso siempre es una cosa que a mí me gusta y es uno está buscando una solución a un problema y no está tratando de tener razón. Y eso es la humildad intelectual que hablamos, ¿no? Es decir, no es renunciar a la verdad, sino que es abrirse al descubrimiento de eso. No es que te quiera corregir, pero la humildad es lo más parecido a la sabiduría. Sin duda, sí. Por eso es virtud, si no, no... A ver, Alejandro, aterrizate porque nos estamos yendo muy filósofos. No, pero... Danos a ver un curso de estos No, me parece omnipresentes. Que al revés, no tengo nada para agregar. Le agradezco de verdad, agradecerle a la gente que vino hasta acá, que está el rector, está el secretario académico y hay mucha gente. Gracias por venir a acompañarnos, hay un montón de gente que nos está viendo.
Y bueno, nada, cuenten con nosotros también para lo que necesiten, lo que no hayamos explicado bien. Y nada, bueno, muchas gracias y gracias a ti, Martín y Pancho. Y esto recién empieza. Esto recién. Muy bien, Bueno. muchas gracias.